Cada 4 años ocurre algo extraordinario en el mundo. Durante un mes, muchas personas viajan miles de kilómetros y celebran con desconocidos como si fueran amigos de toda la vida. Esto sucede cada que hay un mundial de fútbol. Y hoy platicaremos de ello desde una perspectiva muy diferente. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. Hola, bienvenidos a La Triada, el podcast donde hablamos de diversos temas y los abordamos desde diferentes perspectivas, con opiniones divertidas, absurdas y a veces inteligentes. Espero disfruten escuchándome y recuerden, la curiosidad no tiene límites. Gracias por estar aquí, yo soy Adán y te doy la más cordial bienvenida a este primer capítulo de la segunda temporada de La Triada, el podcast. Y si tú es la primera vez que me escuchas, bueno, pues te reitero la bienvenida y mi nombre, soy Adán y te digo que ya hay una temporada completa de La Triada. Y te platico un poquito rápidamente para pasar al tema qué es la triada y qué es lo que vas a poder escuchar aquí. Bueno, la triada es un podcast en donde en un inicio éramos 3 personas. Mis grandes amigos, mis hermanos, que es Alfonso el Güero y Ángel Martínez. Ellos, iniciando la primera temporada en algunos capítulos, estuvieron conmigo. Sin embargo, conforme fue avanzando los capítulos, el tiempo, por cuestiones de agenda y cuestiones de trabajo personales de ellos, ya no pudieron estar grabando conmigo este podcast. Así que al final de la primera temporada me quedé yo solo haciéndolo. Sin embargo, ellos son parte muy importante y medular de este proyecto que es La Triada. Así que donde quiera que estén, mis amigos, mis hermanos, les mando un gran abrazo y probablemente, no lo sé, pero en algún futuro probablemente ellos podrían reintegrarse a La Triada. No lo sé, pero podría suceder. Así que bueno, les mando un abrazo donde quiera que estén y es así como inició La Triada en sus comienzos en la primera temporada, que vas a escuchar un capítulo cada semana y también te digo que una vez al mes escucharás un capítulo con un tema paranormal, que esa fue la característica de la primera temporada y va a seguir en esta segunda temporada. Sin embargo, también te comento que bueno, ya habían pasado varios años desde la primera temporada y en el último capítulo de la primera temporada yo lo comenté que no sabía si iba a ser una segunda temporada, pero era probable. Y bueno, pues ahora ya después de un tiempo consideré adecuado que se siga este podcast de La Triada, en donde vas a escuchar cualquier tema. Los temas son diversos. La característica es que abordamos ese tema desde diferentes perspectivas. Y claro está, tu perspectiva es la más importante. Así que bueno, ya conociendo un poco lo que es La Triada, vámonos a lo que es el tema del día de hoy. Vamos a hablar de el Mundial de Fútbol, lo que es la fiebre del Mundial. A mediados de este 2026, como sabemos, y si no lo sabes te lo platico, bueno, pues resulta que el Mundial se está realizando o se realizó en 3 países, en Canadá, Estados Unidos y México. Pero no te voy a hablar aquí ni de goles, ni de estadísticas, ni de los jugadores y tampoco de las selecciones y mucho menos de cosas así muy detalladas de los jugadores y los resultados. No, te voy a platicar de cómo se ve el mundial desde fuera del campo de juego. Esa gente que viaja, que gasta tanto dinero en un boleto, que se emociona o decepciona porque su selección no pasó, y las historias de vida de las personas, de la gente que vive este tipo de acontecimientos deportivos cada 4 años. Y fíjense, yo me pregunto, ¿qué tiene un mundial de fútbol que logra detener al mundo entero? Y bueno, hoy en este primer episodio de la segunda temporada de La Triada,
no te voy a hablar de goles, te voy a hablar de esas historias que están fuera del campo de juego, que vive la gente cuando va a la Copa del Mundo y por qué este es un torneo deportivo que mueve a las masas. Así que también te voy a dar algunos datos, empezando por fíjate, es el primer mundial que se organiza en 3 países, que es en México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, muchos podrían pensar, no, es que fantástico, extraordinario que sean 3 países, ¿no? Pero si nos vamos a los datos duros, mirándolo desde, insisto, otra perspectiva, que esa es la finalidad de la triada, bueno, pues vemos que se organizó en 3 países debido a que el costo es muy alto, cuesta muchísimo dinero organizar un evento deportivo de estas características. Entonces digamos que el gasto se dividió en 3 países, ¿no? Aunque mayormente o la mayoría de los partidos se fueron en Estados Unidos, bueno, pues el que haya sido así en 3 no fue el gasto para un solo país. Pero hay personas que han viajado desde Europa para solamente ver un partido, ¿no? Y bueno, yo creo que si la mayoría de los que me escuchan, amigos, amigas, tuvieran el poder adquisitivo, tuvieran el dinero, ¿no? Porque el dinero a nadie nos sobra, ¿no? Esa es una realidad. Pero que si tuviéramos el dinero para comprar un boleto para la final del mundial, ¿ustedes lo harían o no lo harían? ¿Cómo ven? Déjenmelo ahí en los comentarios para saber qué es lo que opinan ustedes al respecto. Pero fíjense, yo creo que hay un elemento fundamental en todo esto, ¿no? Que es el respeto al gusto de los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Si lo vemos desde una perspectiva diferente, es como que veamos que una persona viaja del continente americano a Europa para ir a un concierto de un artista, ¿no? Y uno le diría, no, es que estás mal, es que estás loco, estás zafado, ¿cómo gastas tanto dinero para ir hasta el otro continente y el pasaje de avión y el hospedaje y la comida y el boleto? O sea, es muchísimo, ¿no? Bueno, y si lo vemos fríamente, si esto lo dice un aficionado al fútbol, al aficionado al fútbol también le podrían decir, ¿cómo viajas desde Europa al continente americano, a Estados Unidos, el pasaje y el costo del boleto y todo? Yo creo que depende de los gustos, ¿no? Si algo te gusta, lo disfrutas mucho y tienes el dinero para poder gastarlo en eso, pues yo creo que la mayoría de la gente sí lo haría, ¿no? Yo creo que ahí es el respeto, porque aunque una persona no le alcance el dinero y se endeude para poder comprar un boleto para ir a un mundial, pues eso es ya cuestión y decisión de cada persona, ¿no? Aunque en una psicología sana o normal de un ser humano, pues hay prioridades más importantes en la vida, ¿no? Como que, por ejemplo, a lo mejor si pagas renta y vas a comprar un boleto del mundial que cuesta 200,000 pesos y te endeudas para eso, dices, bueno, ¿y por qué no ocupas eso para el enganche de un departamento o un terreno allá por Chinches Bravas, diría mi abuelito, ¿no? O sea, hace muy lejos. Dices, bueno, ahí ya depende de los gustos de cada persona, ¿no? Hay gente que sí lo disfruta y el mexicano es muy asiduo a decir, ay, es que me voy a morir y no la voy a gozar. Y bueno, está bien, digo, es respetable esa forma de pensar, ¿no? Pero también a veces se puede ver como una justificación para siempre hacer cosas de diversión, ¿no? Como que, ay, es que me voy a morir y cómo no hacer esto o no comprar esto. Dices, pues sí, pero es que no todo puede ser diversión, ¿no? Debe de haber un equilibrio entre responsabilidades y diversión. Aunque hay gente que tiene mucho dinero y pues se puede divertir más que el trabajar, ¿no? Pero al final del día también trabajan y eso yo creo que ya depende de gustos. Y fíjense, otro dato interesante es que México hizo historia ya que es el primer país en organizar 3 Copas del Mundo. La primera fue en 1970, la segunda en 1986 y esta tercera en el 2026. Y también, déjenme les digo que fue el primer mundial en donde participaron 48 selecciones, ya que el número de participantes, hablando de selecciones nacionales,
aumentó considerablemente. Y bueno, esto también hizo que los voluntarios, la gente del staff, la gente de logística, pues también aumentara para poder organizar todo para 48 selecciones. Y bueno, recordemos que antes no se jugaba con tantas, y bueno, pues esto también causa más gastos para poder albergar, para poder tener a todas estas selecciones, al menos en el inicio del mundial, que es cuando todavía siguen participando todas las selecciones, las 48 selecciones, ¿no? Así que fíjense, pues ya, como que ya es mucho, ¿no? Como que digamos, si ya con ese número de selecciones, si un equipo no avanza a la siguiente ronda, como que pues híjole, pues probablemente no es tan bueno, se pregunta uno cómo llegó, ¿no? Pero bueno, es un mundial. Y fíjense, el costo de los boletos en la historia de los mundiales. La final del mundial del 2026 rompió todos los récords de precio. En la venta abierta de FIFA, un boleto categoría 1 llegó a costar $11,000, más de aproximadamente 200,000 pesos mexicanos, mientras que los boletos más accesibles distribuidos por FIFA para aficionados registrados costaban alrededor de $60. $60 los boletos más accesibles que vendió la FIFA a través de su portal. Y bueno, nunca antes había existido una diferencia tan grande entre el boleto más caro y el más barato en una Copa del Mundo. Así que esto la verdad es que sí llamó mucho la atención. Y déjenme, les digo una cosa, bueno, resulta que la FIFA antes de que empezara el Mundial estaba vendiendo los boletos en su plataforma a través de su página, ¿no? Y tú podías comprar un boleto, pero no sabías, digamos, tú comprabas un boleto de 16avos de final, ¿no? Del finalista 16avos de final llave 2, ¿no? Que era el ganador del grupo C contra el del grupo X, ¿no? Pero tú no sabías qué equipos se iban a enfrentar. O sea, tú ya habías comprado el boleto, pero no sabías. Así que te pudo costar unos $80 o $100, ¿no? Así que otra característica es que la FIFA, fíjense, permitió la reventa. Algo que está penado en muchos países, la FIFA lo permitió. ¿Por qué? Porque tú habías podido comprar un boleto antes de que empezara el mundial, o bueno, que lo tuvieras ya a través del portal de FIFA y lo podías revender, sí, pero ¿cuál era o por qué lo permitió la FIFA? Fíjense qué curioso, ¿no? De cómo le gusta ganar dinero a la FIFA. La FIFA lo permitió porque a la hora de que esa persona revendía el boleto a través de la plataforma de FIFA le cobraba un porcentaje entre el 15 y el 30%, le cobraba a la persona que lo vendía y también le cobraba ese mismo porcentaje a la persona que compraba el boleto. Así que entonces ahí se quedaba una gran cantidad o un porcentaje importante de dinero en lo que era la reventa de esos boletos. Por eso la FIFA lo permitió, y es algo que pues no está permitido en muchos países, la reventa, pero a FIFA sí se lo permitieron, tanto en Estados Unidos, en Canadá y en México. Algo difícil de creer, pero que sí sucedió, ¿no? Y fíjense, algunos de los casos que, como les decía, que es fuera de la cancha, ¿quién iba a pensar que una persona que trabajaba en un banco como ejecutivo bancario, valga la redundancia, meses más adelante pensaría que iba a jugar un mundial de fútbol y que le iba a jugar de tú a tú a la selección de Argentina? Y bueno, esto sucedió con uno de los jugadores que más llamó la atención y fue, o bueno, se llama Pico López, bueno, así le dicen Pico López, el defensa central de Cabo Verde, que durante muchos años combinó el fútbol con su trabajo como ejecutivo bancario en Portugal, antes de poder dedicarse profesionalmente al deporte. Además, él mismo contó que fue contactado por la selección de Cabo Verde mediante LinkedIn,
algo muy poco común en el fútbol internacional. Y vean, es lo que les decía, ver el Mundial de Fútbol desde otra perspectiva. Imagínense que los que jugamos fútbol, este es nuestro sueño, ¿no? Que tú seas semiprofesional, que tengas tu trabajo y que de repente a través de LinkedIn te mande llamar la selección de Cabo Verde, ¿no? O la selección de Islas Vírgenes o la selección de Islas Guadalupe, que te diga, oye, querido Adán, es que nos llama la atención que tú entrenas fútbol y nos gustaría saber si quieres venir a integrarte a nuestra selección para los partidos del Mundial que vamos a tener. Pues así le pasó a Pico López. Resulta que a través de LinkedIn fue llamado para ser parte de los jugadores de la selección de Cabo Verde. Así que fuera de lo común, y aquí claramente, como digo en otros proyectos que tengo, la realidad tranquilamente supera a la ficción, ¿no? Y tanto hay cosas buenas y cosas que causan mucha emoción, alegría, pues también hay noticias que son muy tristes, como lo que le pasó al entrenador de Francia, Didier Deschamps, que vivió una tragedia en pleno mundial. Escuchen. Mientras Francia disputaba la fase de grupos, Didier Deschamps recibió la terrible noticia del fallecimiento de su señora madre. Así que tuvo que abandonar temporalmente la concentración para regresar a Francia y asistir al funeral. Durante su ausencia, el equipo quedó bajo las órdenes de su asistente Guy Stefan, demostrando que incluso en el evento deportivo más importante del mundo, la vida personal siempre está por encima del fútbol. Así que le mandamos un abrazo y las condolencias a Didier Deschamps y a toda su familia por esta irreparable pérdida. Pero es algo que pasa, ¿no? Aquí nos damos cuenta que el Mundial de Fútbol no queda aparte de lo que es la vida de cualquier ser humano, ¿no? O de un ser humano, en este caso del entrenador de Francia. Son cosas de la vida misma, son cosas que tarde o temprano suceden desafortunadamente a todas las familias, y cosas, eventos trágicos que para los que ningún ser humano está preparado, ¿no? Desgraciadamente pasó esto, y estas son las historias que pasan fuera del campo de juego. La otra, fíjense también, hablando de Cabo Verde, el portero de 40 años que conmocionó al mundo. El portero de Cabo Verde, Bosinha, que llegó al Mundial con 40 años y solo tenía un deseo, que era que su mamá pudiera verlo jugar una Copa del Mundo. Y gracias a una cadena de apoyos de varias personas, ella pudo viajar y presenciar el debut histórico de su hijo. Sus actuaciones frente a las selecciones como España y Argentina lo convirtieron en una de las historias más emotivas del torneo. Imagínense, la gente que me está escuchando que tiene hijos, imagínense ver a su hijo o a su hija jugar un mundial de fútbol, ¿no? Jugar un mundial de fútbol y ser la selección, como en este caso de Cabo Verde, una selección que no sea una potencia mundial. Y que veas que tu hijo o tu hija juega contra España y empatan a 0 goles, ¿no? Que España no le pudo ganar a la selección en donde juega tu hijo o tu hija. Y que juegan contra Argentina ya en las fases de eliminatoria, y que se tienen que ir a tiempos extras, y que la selección en donde juega tu hijo o tu hija casi elimina a Argentina. Imagínense lo emocionante que puede ser. Y digo, la gente que es padre lo puede comprender mejor, yo no lo soy, la gente, pero el simple y sencillamente pensar que un familiar tuyo, un hermano, tu papá juega un mundial y lo estés viendo, pues ya solamente de pensarlo causa emoción, ¿no? Ahora imaginen vivirlo, que vean que esta señora, que vea a su hijo, el portero Bosinha de 40 años, jugar un mundial. Debe haber sido muy hermoso para la familia de Bosinha. Qué bueno que lo vivió, qué bueno que lo pudo disfrutar, y se queda ahí en el recuerdo, se queda ahí grabado en su alma de estas personas, que fue algo muy emotivo. Así que estas son las historias que pasan también fuera del campo de fútbol, y nos damos cuenta
que las familias de los futbolistas pues claramente también tienen mucho que ver en lo que es el andar de sus familiares, de sus hijos, de sus hijas, de sus parejas, de sus esposos, esposas, en lo que es un jugador o una jugadora de fútbol, ¿verdad? Porque pues no nada más es de ir a entrar y debutar y jugar, porque todo eso lleva una historia detrás. Y fíjense, estas historias, hay mucha gente que gastó mucho dinero para ir a un mundial, que gastó mucho dinero simple y sencillamente para estar afuera del estadio, porque no todas las personas pudieron entrar. Desafortunadamente acá en México, mucha gente también fue estafada, vendiéndoles boletos que no eran originales, que eran boletos falsificados, que al final del día, pues claro, no podían entrar a los estadios porque ese boleto era falsificado. Y eso también le pasó a mucha gente desafortunadamente. Es algo que no debería de suceder, es algo que no es justo para la gente que lo vivió, pero pues como hay mucha demanda de los boletos, pues nunca falta ahí la persona gandalla que siempre busca aprovecharse de los demás, ¿verdad? Así que eso también fue algo muy triste de la situación. Y otra cosa que también pasó fuera de la cancha fue toda esa gente que a través del mundial, a través de lo que es este evento deportivo mundial, quisieron hacer visibles sus problemas que han tenido, ¿no? Como gente que tiene problemáticas con algunas cosas de infraestructura con el gobierno y todo ese tipo de cosas. Y mucha gente puede pensar, lo que les decía, hay que mirarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Que mucha gente les decía, no, es que este es un evento deportivo, ¿por qué están reclamando esto si esto no tiene nada que ver? Dice, sí, pero si te pones del otro lado de la moneda, desde la perspectiva de la persona que no le está yendo bien, que no le hacen caso, que está haciendo una petición al gobierno y no agilizan sus trámites, pues claramente buscas la oportunidad de hacer visible esas problemáticas para que lo antes posible lo solucionen, o para que al menos la gente dedicada a arreglar ese tipo de cuestiones, problemas, pues estén ocupándose en tratar de resolver las cosas en favor de todos, ¿verdad? Ese también es otro parámetro, otra cosa que pasa en los mundiales de fútbol. Y vámonos a lo que es la pasión de los aficionados, la pasión que a veces es desmedida, a veces va un poquito más allá, a veces es en contra de los aficionados del otro equipo, y es algo que desafortunadamente pasa mucho en el fútbol. Se entiende que el deporte es muy apasionante, es muy pasional el deporte, pero eso no significa que la gente tenga el derecho de hacerle daño a otra persona, ¿no? Acá en México desafortunadamente pasó que hubo algunos, ¿cómo se les puede llamar? Energúmenos, no pensantes, carentes de cerebro, porque no encuentro otro adjetivo. No les puedo decir seres humanos porque no tienen la humanidad. El humano en su esencia es que no le hace daño a los demás. Y bueno, estos tipejos no lo son. ¿Y cuáles son estos tipejos? Les voy a mencionar dos que fueron muy mencionados acá en México, fueron muy señalados, muy vistos en las redes sociales. Uno de ellos es un tipo que era, si no mal recuerdo, en las redes sociales lo pusieron como presidente de una sociedad, no recuerdo si de ingenieros o algo por el estilo, en Guadalajara, en alguna de los lugares cercanos allá, bueno, que pertenece a Guadalajara, a Jalisco, mejor dicho. Y era que le hizo un ademán a una mujer asiática, y este mequetrefe se jaló la orilla de sus ojos hacia los lados, haciendo como que sus ojos se hicieran más pequeños, ¿no? Haciendo ese gesto de los ojos rasgados, ¿no? Haciendo
alusión a esta mujer asiática. Algo que pues no debería de ser, porque se toma como una burla, como algo despectivo hacia la gente de este tipo, ¿no? Hoy día este tipo de actitudes, de señalamientos o de cosas que a gente se le puede hacer chistosa no lo son, porque no lo son, y esa es la situación, ¿no? Así que este tipejo después fue evidenciado en las redes sociales y ya después salió a hablar ofreciendo disculpas, pero bueno, pues el que haya ofrecido disculpas no le quita el que el cerebro nada más lo tiene de adorno, porque no piensan este tipo de personas, ¿verdad? Y el otro, igual, una persona del sexo masculino, porque ni siquiera se les puede decir hombres, porque no lo son al tener este tipo de actitudes. Una persona del sexo masculino, pues resulta que también ahí en uno de los festejos, en donde está en un partido de la selección mexicana en el Estadio Azteca, le avienta cerveza a una muchacha. Se ve claramente en el video cómo agarra una cerveza y se la avienta a una muchacha que está enfrente. También un ser que no tiene la decencia, el respeto, no tiene cerebro, y así también faltándole al respeto a esta persona. Y yo me pregunto, si a él se lo hicieran o se lo hicieran a una dama que fuera con él, él se seguiría riendo como se rió cuando aventó la cerveza. No creo, ¿verdad? Pero bueno, así la cosa y la situación de este tipo de personas. Y lo peor del caso, ¿saben qué es? Que tanto personas del sexo masculino como del sexo femenino también lo hacen. Pasó en el partido de México en contra de Ecuador, cuando terminó el partido, que fue 16avos de final. Resulta que México le ganó a Ecuador. Bueno, pues cuando ya había terminado el partido, se ve ahí un video en redes sociales en donde dos ecuatorianos, un señor, y va caminando ahí con su acompañante, y resulta que una mujer, una persona del sexo femenino, agarra una cerveza y se la avienta al señor, y todavía se voltea así como que riéndose, y como que su rostro de no quiero dar algún adjetivo que pueda sonar fuera de lugar, pero igual gente que en lugar de utilizar el cerebro para pensar, lo utilizan nada más para que les rellene el cráneo, porque este tipo de situaciones claramente no deben de suceder. Lo que les decía, amigos, amigas, en algún momento de inicios de este capítulo, en donde claramente el respeto a las preferencias, a los gustos, a las ideas de los demás es fundamental, porque este tipo de personas son la gente que no respeta a los demás, pero sí quieren que a ellos los respeten. Y dices, ¿con qué calidad moral o con qué argumentos pides respeto cuando tú no estás teniendo ese respeto hacia los demás? Ahora imagínense, y yo me pregunto y vuelvo a lo mismo, si se lo hacen a ellas o a una persona de su familia, ¿les parecería bien? Lo dudo mucho, yo creo que no. Y ese es el punto, les gusta hacer, pero no que les hagan. Y la otra situación acá en México es que ese tipo de personas no tienen un castigo. Y digo, no es para que los metan a la cárcel 3 años, 4 años, pero si en algún momento los castigaran con una multa económica o con privarlos de su libertad, a lo mejor unos días, no sé, algún castigo, dirían, yo ya no lo vuelvo a hacer, porque si lo vuelvo a hacer, a la otra me va a ir peor, ¿no? Así que son ese tipo de cosas que a veces uno no entiende. Y fíjense, les voy a platicar algo que en algún momento platiqué con un querido amigo que tiene ya mucho tiempo que no veo. Le mando un saludo a mi querido amigo Mau. El Mauricio, que me hacía viajes en taxi. Él tenía su taxi, cuando yo iba de un lugar a otro
me hacía viajes en su taxi. Bueno, claro, le pagaba, o sea, me daba el servicio de taxi. Y fíjense, una vez me platicó, él en algún tiempo, ya hace muchos años, cuando él era adolescente, estuvo viviendo en Estados Unidos porque alguno de sus familiares vivía allá. Y él acá en México llegaba a momentos en que se pasaba a los altos, porque esa es la realidad, ¿no? Y yo le decía, no manches, Mau, pues te vas a pasar el alto, te van a castigar. Y me decía, no, Adán, no pasa nada, ¿no? Y yo una vez le dije, oye, y o sea, si esto lo haces en Estados Unidos, o cuando tú estabas ahí en Estados Unidos, o sea, entonces también te pasabas los altos, ¿no? Y me contestó, no, mi Adán, ¿qué pasó? No, allá no. Dice, una vez, dice, sí me pasé un alto y llegó una multa a la casa de mi hermana, que era de cientos de dólares, ¿no? O sí, si no recuerdo, cientos de dólares. Y me dice, no, dice, jamás en la vida me volví a pasar un alto allá en Estados Unidos. Y eso es a lo que voy. Y es lo que yo en algún momento le dije a mi amigo Mau. Le digo, es que esa es la diferencia, ¿no? Cuando tú haces algo malo y se te castiga, ¿cómo funciona o cómo reacciona tu psicología de ser humano, ¿no? Es decir, no, yo ya no lo vuelvo a hacer, porque si lo vuelvo a hacer, me va a llegar un castigo fuerte. Pero cuando haces algo malo y no se te castiga, que desafortunadamente pasa mucho en México, pues lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, ¿no? Y yo le decía a mi amigo Mau, digo, pues es la analogía como en la casa, ¿no? Si el niño se porta mal y le pones un correctivo o lo castigas, el niño dice, no, pues ya no me vuelvo a portar mal, porque para la otra ya no me van a dejar mi consola de videojuegos, o no me van a dejar el celular para jugar, o no me van a dejar ir a jugar fútbol, o ir a jugar con mis amigos, o no me van a dejar ir a la fiesta. No, entonces lo castigan al niño o la niña y ya no lo vuelve a hacer, ¿no? Pero si no lo castigan, pues lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Y aunque los padres digan, no, ahora sí te voy a castigar, si no lo castigan, esa es la realidad. Y lo hemos visto en muchos lados, ¿no? O sea, se puede ver en muchos lados. Y esa es la diferencia. Mientras no se castigue este tipo de personas que van a los estadios y que se comportan sin respeto, se comportan como si fueran animalitos que no piensan y andan ahí agrediendo a los que están a su alrededor, les digo e insisto en esto. Si a ellos los agreden, no les va a parecer, ¿verdad? Entonces yo creo que este tipo de personas, una de dos, o se les debe de castigar de alguna forma, o que no entren ya a los estadios porque no saben respetar el entorno, o que simple y sencillamente por propia voluntad estas personas no vayan, porque al final del día no van a divertirse, no van a disfrutar el evento, sino que van a querer o a buscar el momento de perjudicar a alguien más, así sea con una gotita de cerveza a la persona que está ahí. Y desafortunadamente en el fútbol y acá en México pasa mucho con los aficionados, ¿no? Que defienden a su equipo, y yo les digo a varios conocidos que tengo, pues el equipo ni te topa ni te conoce y tú lo andas defendiendo a capa y espada. Ojo, yo no digo que esté mal que nos guste el fútbol y que no te guste que pierda tu equipo y que te alegres un poco si gana, ¿no? Pero de eso ya a pasar a agredir a otro ser humano, yo creo que eso ya es algo fuera de... es irracional. Es algo que no debería de suceder y desafortunadamente sucede. Y sucedió en este mundial cuando en el partido de la semifinal, antes de que se disputara el de Inglaterra en contra de Argentina, allá en Estados Unidos se vio en las redes sociales, en varios videos, cómo aficionados argentinos e ingleses se estaban golpeando o queriendo golpear,
y dices, no, pues ahí como que pues ya la cosa no está bien, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad de que te estés golpeando con otro ser humano por una selección que ni te conoce, ¿no? Pero bueno, así las cosas. También como hay historias que causan mucha emotividad, alegría, emociones positivas, también las hay este tipo de historias, este tipo de actitudes que toman ciertos aficionados, ¿no? Y fíjense, el argumento que nos da el fútbol sin estar en la cancha. Siempre hablamos de quién fue campeón, quién metió más goles o quién decepcionó, pero pocas veces pensamos que mientras nosotros vemos un partido de 90 minutos, hay jugadores que dejaron su trabajo para cumplir un sueño, entrenadores que enfrentan tragedias familiares y aficionados que gastan los ahorros de toda una vida para asistir a un solo partido. Quizá por eso un mundial significa mucho más que fútbol. Y bueno, hay historias emotivas, historias tristes y tragedias que pasan fuera del campo de juego en cada mundial de fútbol, y estas fueron algunas de las historias que pasaron en este mundial 2026. Así que bueno, pues hemos llegado al final de la triada de este primer capítulo de la segunda temporada. Muchísimas gracias si es que llegaste hasta este minuto del podcast. Yo soy Adán y te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo en este primer capítulo. Si hay algún tema en específico que te gustaría que sacara, que hiciera yo aquí o que comentara, que platicara aquí en la triada, pues déjamelo ahí en los comentarios para que yo pueda saber al respecto. Y también recuerda que podrás escuchar un capítulo cada semana y cada mes habrá un tema paranormal. Así que igualmente, si hay un tema paranormal que te llame la atención o que quieras que platique aquí contigo en la triada, pues déjamelo ahí en los comentarios. Y con esto termina nuestra plática de hoy. Gracias por regalarme un rato de tu tiempo y por acompañarme a ver y a escuchar este tema desde otra perspectiva. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien tan curioso como tú. Yo soy Adán y esto fue La Triada. Recuerda, siempre habrá una nueva pregunta, una nueva historia y una nueva perspectiva esperando por nosotros, porque la curiosidad no tiene límites. Nos escuchamos en la próxima, porque mientras existan preguntas, siempre habrá una nueva conversación. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would